Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Lagunilla, Chile. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios, unos momentos en los que esperamos la bendición de Dios para así poder comprender mucho mejor el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14 al 15, entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. La ley de repetición. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos hablaba Miguel acerca también de estas cosas y podemos ver que la ley de repetición o de la repetición está ligada completamente a toda la creación. Y es imposible desligarse de esa ley. La persona solamente se puede desligar de esa ley cuando su cuerpo físico muere, que ya, pues ya para él terminó esa ley de repetición, aunque, miren ustedes, su cuerpo luego se va desintegrando y eso se repite en cada persona que termina sus días en la tierra. Pero mientras estamos vivos aquí en la tierra, la ley de repetición está dentro de todas las esferas de la persona. Miren, por ejemplo, el lograr continuar viviendo es por causa de que la ley de la repetición está funcionando en la persona. Come, y cuando come, ¿qué es lo que hace? Se echa una cucharadita de comida y ya no come más. No, tiene que repetir otra cuchara. ¿Y ya terminó? No, vuelve y se echa otra. ¿Está usando la ley de la repetición ahí? ¿O no la está usando? Luego, ¿qué más hace? Luego de comer todo lo que iba a comer, si es hora de ir a trabajar, va a trabajar. Para llegar al trabajo, ¿qué hace? Pues usa la ley de la repetición. Si se queda ahí en la casa parado, ¿llega al trabajo? No. Entonces tiene que comenzar, da un paso y tiene que repetir el paso otra vez, otro paso, hasta llegar o al auto o llegar a pie al trabajo. Luego, en el trabajo, comienza a hacer su trabajo. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, si está trabajando en, digamos, vamos a ver un trabajo que sea fácil para comprender, vamos a decir en el campo, y está usando el machete para trabajar, tiró una vez el machete y ya terminó su trabajo. Lo que hizo fue comenzar. Tiene que repetir hasta que termine su día de trabajo
Y si es sembrando, no siembra una semilla y ya terminó su trabajo. Tiene que seguir repitiendo la misma labor. Luego, si es en una fábrica, tiene que repetir muchas veces lo mismo. Si es una persona, hombre o mujer, que esté trabajando en una máquina de coser, con la primera puntada no terminó su trabajo, sino que comenzó. Termina con la última de ese día. Y entre la primera y la última, ¿cuántas puntadas dio? Así es que repitió la primera, siguió repitiendo esas puntadas hasta llegar a la última. Y así es en todas las cosas de nuestros trabajos en la vida. Luego, miren, en la misma persona, para continuar viviendo, miren, veamos, respira oxígeno, ya terminé, no tengo que respirar más, no tengo que repetir esa acción todos los días de mi vida, y cuando deje de repetirla, es que ya el cuerpo se murió. Y para ver, miren, uno abre los ojos, ve, y ya terminó todo, no, vuelve y lo cierra y los abre de nuevo. Y es una repetición de abrir y cerrar los ojos cada día. Si los deja abiertos, ¿qué sucede? Miren a ver cuántos minutos ustedes pueden tener sus ojos abiertos. Solamente cuando se mueren con los ojos abiertos es que se les quedan abiertos y seguida se los cierran porque ya terminó sus días de ver aquí en la tierra. Ya no está viendo nada. Y luego encontramos que para oír, ya oyó en una ocasión y ya terminó todo lo que iba a oír. Se puede tapar los oídos y ya no necesitar escuchar más, ¿no? Si acaso tiene problemas con los oídos, seguida busca un equipito para conectárselo, para escuchar, porque quiere seguir escuchando. Es la repetición, la ley de repetición en la vida. Por ejemplo, también tenemos los automóviles. Usted dice, qué bueno tener un automóvil para ir de mi casa al trabajo y a otros lugares. Pues miren, el automóvil usa la ley de la repetición también. En el motor, de la vuelta una explosión, y si hace solamente una explosión, ¿qué pasó? Ahí se quedó el carro. Tiene que repetir esa explosión, seguirla repitiendo para que pueda funcionar el motor. Luego las ruedas, con la primera vuelta, no llegan al lugar. Tiene que repetir y repetir hasta llegar al lugar. Luego también veamos las personas que ya tienen cierto conocimiento. Algunos no se dan cuenta que han llegado donde están por medio o porque la ley de la repetición ha sido usada. Si alguno ha llegado a obtener una profesión, miren, saben cómo comenzó cuando fue a la escuela. Vamos a colocarlo desde la escuela para dejar todo lo que fue en el hogar, lo cual también fue usado o fue manifestado por la ley de la repetición. Vamos, cuando fue a la escuela, empezaron a enseñarle matemática, le dijeron cuánto era 1 más 1, y se lo repitieron unas cuantas veces. De la primera ocasión no lo aprendió. Y así en todas las cosas que le enseñaron en la escuela. Luego va pasando en diferentes grados, le van enseñando y le repiten las cosas, porque la ley de la repetición es la ley que se usa en la enseñanza.
Si un niño que va a ir al primer grado quiere ya saber álgebra, pues está equivocado. Tiene que pasar por los primeros grados para llegar a un nivel donde pueda aprender álgebra y geometría y todas esas cosas, y química, y para llegar allá tiene que la ley de la repetición usarla correctamente. Y si no aprende correctamente, pues tiene que repetir los grados. Así es que hasta en eso, entonces le tiene que ser aplicada la ley de la repetición para que repita el grado que no aprobó. Si es que no aprende correctamente las cosas. Ahora, encontramos también en el tiempo. En el tiempo, la ley de la repetición está tan marcada que domina el tiempo. Por ejemplo, miren cómo comienza el tiempo o el día, para hacerlo más sencillo. Comienza con un segundo, para no colocarlo en una forma más pequeña. Un segundo, tiene un segundo, y cuando repite ese segundo, se lo suma al que tiene. ¿Y cuánto ya tiene? 2 segundos. Y repite otro segundo y se lo suma a los 2 que tiene, ya son 3. Y sigue repitiendo un segundo más y se lo suma y ya tiene 4. Y así sigue repitiendo hasta que llega a 60 segundos. ¿Y cuántos ya tiene? 1 minuto. Y luego repite un segundo más y tiene 1 minuto con 1 segundo. Hasta que llega a 60 segundos más y ya tiene 2 minutos. Y así sigue hasta que ha hecho eso por 60 por 60. Y ya tiene ¿cuánto? 1 hora. Y sigue repitiendo 60 por 60 por 24. Y ya tiene 1 día. Y así sigue repitiendo hasta que tiene 1 semana. Después sigue repitiendo esos segundos, ya repitiéndolos y formando cantidades mayores, y obtiene 1 mes. Y sigue repitiendo, vean, todo es 1 segundo que se va moviendo. Se va repitiendo, sigue almacenando, y también forma 1 año. Y luego forman siglos. Luego forman milenios. Y si si quiere seguir llevándolos a números mayores, forma millones, 1 millón. Después sigue llevándolo a números mayores, forma billones y trillones, y por ahí sigue. Y vean, solamente con una cosa pequeñita, con 1 segundo. 1 segundo multiplicándolo, o sea, sumando, hasta que llega a cantidades gigantes, donde forma ya no 1 hora, sino millones de horas, y esas millones de horas forman siglos, milenios y millones de años y trillones de años. Y todo con una cosa pequeñita, igual que el átomo. El átomo, vean ustedes, forma las cosas que nosotros vemos. Y con el átomo se puede desintegrar las cosas que nosotros vemos. Así es que podemos ver que con algo tan pequeño se pueden formar cosas grandes. Así es que también las cosas de Dios comienzan en forma pequeña, y luego, a medida que va repitiéndose ese ciclo, se va formando más grande y más grande hasta que llega al tamaño señalado por Dios.
Así es el ser humano. Miren, el cuerpo del ser humano, antes de estar formado en el vientre de su madre, es microscópico. Luego, cuando es engendrado, ya se une ahí al óvulo de la madre, el espermatozoide, y luego va creciendo, creciendo, célula sobre célula, hasta que forma el cuerpo que ha nacido a través de nuestra madre. Y no nace del tamaño que va a tener cuando ya tenga 15 o 20 años. Después continúa creciendo hasta cierta edad. Pero todo comenzó bien pequeñito. Pero por medio de la repetición encontramos que se va haciendo más y más grande, pero todo estaba en algo muy pequeño. Así es como también vean ustedes las 24 horas del día están en una cosa tan pequeña como un segundo. Un segundo repetido por cierta cantidad de veces. Y así es todo en la vida. Pero vean ustedes, hay personas que no pueden comprender estas cosas y quieren ver ya el producto terminado sin poder ver el proceso por el cual tiene que pasar. Esas personas nunca pueden aprender de Dios porque no pueden ver la forma sencilla en que las cosas grandes son realizadas. Vienen en una forma sencilla para luego ser cosas grandes. Por lo tanto, la grandeza estaba ¿dónde? En eso tan pequeño. Ahora, miren el reino de los gentiles y el reino de Dios. El reino de los gentiles comenzó en una forma grande, con la cabeza de oro allá en el tiempo de Nabucodonosor, y después llega a los pies de hierro y de barro cocido, un reino todo enfangado, un reino que no servirá para nada. Pero sin embargo, vean el reino de Dios, el cual comienza con una piedrecita y luego será un reino grande y glorioso, el cual llenará toda la tierra. Así es que lo que es de parte de Dios, vean la forma tan sencilla en su comienzo, pero va repitiéndose y va moviéndose hacia adelante hasta formarse lo que Dios ha prometido. En ese proceso es que las personas necesitan mirar y ver a Dios obrando para el tiempo que están viviendo. Y mirar también hacia atrás y ver cómo obró en otro tiempo hasta llegar a eso que está haciendo en el presente. Porque todo tiene continuidad. Así es que tenemos que ver la continuidad de la obra de Dios, para así no perder de vista al Dios creador de los cielos y de la tierra en el tiempo que nos toca vivir, y también poderlo ver en la forma en que Él se manifestó en tiempos pasados. Porque lo que Él hace en nuestro tiempo es una repetición de lo que Él hizo en otro tiempo. Como nos dice Eclesiastés, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será ¿qué? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Ahora, por eso es que nuestro amado Señor Jesucristo podía decir que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de ¿quién? De Noé, y como en los días de Lot. Porque en aquellos días Dios hizo algo que es el equivalente a lo que Él estará haciendo en la venida del Hijo del Hombre. O sea que eran aquellos tiempos paralelos al tiempo de la venida del Hijo del Hombre para el cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos en el tiempo para el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, por lo tanto es un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo de Lot y Abraham. Ahora en aquellos tiempos, vean ustedes, hubo un profeta dispensacional. Noé, en el tiempo en que iba a venir el diluvio y el juicio divino sobre la tierra, y en el tiempo de Lot y Abraham, hubo un profeta dispensacional también, el cual era Abraham. Y el juicio divino derramado sobre el pueblo antediluviano y el juicio divino derramado sobre Sodoma y Gomorra es tipo y figura. Ambos son tipo y figura del juicio divino que Dios va a derramar sobre este mundo en el día postrero. También este tiempo final, el día postrero, es un tiempo paralelo al tiempo de Moisés, donde el juicio divino fue derramado sobre el imperio egipcio que había esclavizado a los hijos de Israel. Y allí estaba presente un profeta dispensacional también, el cual fue Moisés. Cuando aparece en la escena un profeta dispensacional, de parte de Dios hay una bendición grande para el pueblo de Dios, pero para el mundo un juicio divino grande está por caer. El juicio de Dios entonces está por caer sobre la raza humana a un nivel mayor. Ahora, vean, esto es la repetición de una dispensación, repitiéndose más adelante en otra nueva dispensación. Y también así son las edades en cada dispensación. Y vean, para cada edad Dios envía un mensajero con un mensaje. Y luego que termine esa edad, el mensajero desaparece. Y luego viene otro mensajero para una nueva edad. Y eso se va repitiendo hasta que llegue un tiempo en que llega al tope como el segundo, que va repitiéndose y llega a un tope, y cuando llegue ese tope marca un minuto. Y vuelven a repetirse más y más y más, hasta que llegan a un tope y ya es una hora. Y vuelven a repetirse más y más y más y más y más, hasta que llegan a un tope y ya es un día. Pero vean, es la repetición de ese segundo en un nivel o escala cada día mayor. Los días son los segundos, pero en escala de horas, o sea, ya amontonados en horas. Cuando completan 24 horas, ya es un día. Y los meses son los mismos segundos, ya almacenados en días. Y los años son los mismos días y meses, los mismos segundos, o el mismo segundo almacenado ya en meses. Y los siglos son los mismos años almacenados en cientos de años, en 100 años. Y los milenios son
los mismos cientos de años o años almacenados en paquetes de 1000. Vean, y ahora, en cuanto al programa divino, Dios envía un mensajero con un mensaje, luego para otra edad envía otro mensajero con un mensaje, y cuando recorre 7 ciclos con 7 mensajeros, luego envía un 8º mensajero, y ahí ya viene un paquete. Se completa un paquete, ya viene como un mensajero dispensacional. Ya no de una edad, sino un mensajero dispensacional. Y todo lo que fue reflejado en esos 7 mensajeros, luego viene en uno solo. Y todas las bendiciones vienen en ese mensajero, y toda la revelación divina para una nueva dispensación viene en ese mensajero, así como para cada edad vino el mensaje en el mensajero de cada edad. Ahora podemos ver que es importante reconocer y recibir las cosas que con la ley de la repetición son llevadas a cabo, porque así es como podemos aprender. Si ignoramos la ley de la repetición, ignoraremos las cosas que suceden a diario en nuestro tiempo y las que sucedieron en el pasado. ¿Cómo una persona puede estar esperando un mensaje de parte de Dios si Dios nunca ha enviado un mensaje? Pero cuando uno ve a través de la Escritura que Dios de edad en edad y de dispensación en dispensación ha enviado un mensaje a través de un mensajero, entonces uno puede ver que Dios repetirá lo que hizo en el pasado y enviará un mensaje en un mensajero para el pueblo. Y cuando uno ve que conforme al programa divino, Dios envía un mensajero de una edad, el primero, después envía el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto y el séptimo, y después de eso uno ve que envía un profeta dispensacional. Entonces ya uno, al ver esa ley de repetición, vean ustedes, puede entonces, examinando la historia bíblica, ver los mensajeros que Dios envió. Por ejemplo, la dispensación de la ley, ver que Juan el Bautista fue el 7º mensajero de la dispensación de la ley, y después del 7º mensajero vino Jesucristo, y Juan el Bautista fue su precursor. Luego uno, cuando ve la historia de la iglesia gentil, donde Dios ha repetido lo mismo y ha estado enviando un mensajero en cada edad, uno va contando, y cuando llega el 7º, dice, este es el equivalente a Juan el Bautista. No que sea Juan el Bautista, sino el equivalente, o sea, este es el segundo precursor para la segunda venida de Cristo. Y por eso es que así como en Juan el Bautista estuvo el ministerio de Elías manifestado, era aquel Elías que habría de venir. Cuando entonces miramos el 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, podemos decir, y este es el Elías que tenía que venir en la dispensación de la gracia en su 7ª etapa o edad. No es que sea literalmente Elías, sino que el ministerio que operó Juan el Bautista, el cual había operado en Eliseo y había operado en Elías Tisbita, ahora estaba operando en el 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil.
Y por eso es el precursor de la segunda venida de Cristo. Y después del séptimo, ¿qué es lo que podemos esperar? El octavo mensajero, que obligatoriamente tiene que ser un mensajero dispensacional, con un mensaje dispensacional para, por medio de ese mensajero, Dios abrir una nueva dispensación. Ese mensajero tiene que venir ungido con el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba en Jesucristo, y estará el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías, y estará operando el ministerio de Moisés, y estará operando también el ministerio de Jesucristo. Esos ministerios son los prometidos para ser manifestados en el día postrero. Y eso muestra que se estarán repitiendo los días de Elías, también los días de Moisés y los días de Jesús, en la ley de la repetición del programa divino. Y en la ley de la repetición del programa divino, cuando llega ese momento de esa repetición, miren, con el ministerio de Moisés, Dios trató con el pueblo hebreo. Tratará nuevamente con el pueblo hebreo bajo el ministerio de Moisés. Con el ministerio de Elías trató con el pueblo hebreo también. Y con el ministerio de Cristo trató con el pueblo hebreo también. Esto nos muestra que nuevamente Dios tratará en el día postrero con el pueblo hebreo, porque estarán presentes los ministerios de Moisés por segunda vez, el de Elías por quinta vez y el de Jesús por segunda vez. Para Dios volver a tratar con el pueblo hebreo. Miren todo el tiempo que el pueblo hebreo tenía que esperar para la repetición, en la ley de la repetición del programa divino, para Dios tratar nuevamente con el pueblo hebreo. La semana número 70 de la profecía de Daniel comenzó a ser cumplida por nuestro amado Señor Jesucristo 2000 años atrás, y cuando llegó a la mitad de la semana, la vida del Mesías fue quitada. Murió en la cruz del Calvario y allí se detuvo la semana 70. Y hubo un espacio de tiempo, se abrió un espacio de tiempo para Dios tratar con el pueblo gentil. Pero para el día postrero, Dios terminará de tratar con el pueblo gentil, resucitando a los muertos en Cristo y transformando a los que estamos vivos. Y luego se tornará, después que termine todo ese programa, con los escogidos gentiles. Los escogidos gentiles que sean resucitados, más los que serán transformados estando vivos. Luego de estar de 30 a 40 días aquí, serán raptados, o sea, llevados a la cena de las bodas del Cordero. Y el pueblo hebreo entrará de lleno a la continuación de la semana número 70. Dios hizo una pausa, con esa semana la detuvo, así como nosotros podemos detener el tiempo en nuestro reloj. Detuvo el tiempo para el pueblo hebreo, pero ese lapso de tiempo comenzó a moverse para los gentiles. O sea, entró un tiempo para los gentiles mientras el reloj para el pueblo hebreo se detuvo en la semana 70. Y ahora encontramos que de un momento a otro se acabará el tiempo para los gentiles y comenzará el tiempo para el pueblo hebreo. Por eso es que durante el tiempo de los gentiles, Dios no podía tratar con el pueblo hebreo.
Y aunque, por ejemplo, San Pablo y los demás mensajeros que Dios envió para las 7 edades de la iglesia gentil, incluyendo a nuestro hermano Branham, trataron de convertir el pueblo hebreo a Cristo, no pudieron. Porque no estaban ellos viviendo en el tiempo de la repetición del ministerio de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesucristo por segunda vez. Aunque en el precursor de la segunda venida de Cristo se manifestó el espíritu ministerial de Elías por cuarta vez, pero sería por quinta vez la manifestación del ministerio de Elías, la cual llevaría el mensaje al pueblo hebreo. Y aunque Cristo se manifestó en cada uno de los 7 ángeles mensajeros, con esa manifestación de Cristo en cada uno de los mensajeros de las 7 edades, no era la manifestación para Cristo tornarse al pueblo hebreo. Solamente con la manifestación de Cristo en el día postrero, en el ángel mensajero para la dispensación del reino, es que Cristo se tornará al pueblo hebreo. Y con la manifestación del espíritu ministerial de Moisés por segunda vez en su ángel mensajero, y manifestación de Elías o ministerio de Elías por quinta vez en el ángel mensajero de Jesucristo, es que Dios se tornará al pueblo hebreo. El Espíritu de Dios se moverá al pueblo hebreo. O sea que el pueblo hebreo representado en un campo lleno de huesos secos, los cuales fueron tomando nervios, tomando también carne y piel, pero aún con todo y eso, todavía estaban sin espíritu, o sea, estaban muertos, porque el cuerpo sin espíritu está como muerto, nos dice Santiago. Y aunque podemos ver al pueblo hebreo ya establecido en la tierra de Israel desde el 1946 y reconocido por las Naciones Unidas por ahí por el año 48, por ahí, ¿verdad, Miguel? En el año 1948 fue aceptado el pueblo hebreo, o el año 47, en noviembre, 29 de noviembre de 1947, fue aceptado en las Naciones Unidas el pueblo hebreo como una nación libre y soberana, aunque ya en el 1946 ya se habían establecido, pero luego de estar establecidos, luego tenían que ser reconocidos como una nación por las Naciones Unidas. Pero en el 47 fueron reconocidos por las Naciones Unidas, 29 de noviembre del 47, y luego en el 48, por ahí en mayo, 14 de mayo, se estableció el primer gobierno en Israel. Así es que podemos ver en la historia del pueblo hebreo cómo ha venido el pueblo hebreo tomando nervios, carne y piel, pero sin el Espíritu de Dios en su medio manifestado en carne humana. El pueblo hebreo todavía está sin vida. Pero el pueblo hebreo recibirá el Espíritu de Dios. El pueblo hebreo recibirá el Espíritu que será llamado, dice,
el profeta Ezequiel. Dios le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 37, le dijo que llamara al Espíritu, dice, capítulo 37, verso 11. Vamos a leer aquí todo este pasaje ya que es muy importante y se refiere al pueblo hebreo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea que el profeta Ezequiel fue transportado en visión o en la visión al día postrero donde esto ocurrirá. O sea que estaba viendo el día postrero mostrado allí en esa visión. Y me hizo pasar me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, veamos aquí. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ahora, ¿de dónde y cómo es que Cristo dice en San Mateo capítulo 24, verso 31? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así se sintieron durante el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin. Dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. O sea que los traerá de las diferentes naciones donde estaban, pues habían sido llevados cautivos y luego
estaban siendo destruidos en las diferentes naciones, como en Alemania y otras naciones. Perdón. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué espíritu será puesto en Israel? El espíritu de Dios. Y para eso Dios enviará el ángel con el sello del Dios vivo, que es el ángel del Señor Jesucristo, el cual llamará y juntará 144,000 hebreos y los sellará con el sello del Dios vivo. Y escribirá, o será escrito sobre la frente de ellos, el nombre de su Padre y el nombre del Cordero, y así será como el Espíritu de Dios irá al pueblo hebreo y sellará 144,000 hebreos. El Espíritu de Dios irá en su ángel mensajero para llevar a cabo esa labor. El Espíritu de Jehová irá en el ángel que viene con el sello del Dios vivo para el cumplimiento de esta promesa. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Porque tiene que ir el Espíritu de Dios de entre los gentiles, porque el Espíritu de Dios ha estado en medio de los gentiles, llamando un pueblo para su nombre, pueblo que es en la Escritura señalado como la iglesia del Señor Jesucristo. Y ha ido de edad en edad repitiendo su labor hasta que en el día postrero Cristo en Espíritu Santo se revela, se manifiesta, se revela en el ángel mensajero de la dispensación del reino, y por medio de ese mensajero le trae a su iglesia el mensaje del evangelio del reino, mensaje que está basado en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Así como el mensaje del evangelio de la gracia está basado en la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, en su obra de redención en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver que bajo la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios hay un sinnúmero de beneficios para todos los que lo han recibido y todos los que le reciben en el tiempo final. Y luego para los que le reciben también como el león de la tribu de Judá, hay un sinnúmero de beneficios que no estaban disponibles en la dispensación de la gracia. Y entre esos beneficios, vean ustedes, está el obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y el recibir la fe para ser transformados y raptados en el día postrero. Y así pasar a vida eterna con un cuerpo glorificado, e ir luego a la cena de las bodas del Cordero sin ver muerte, como es la promesa para los santos que estarán viviendo en el día postrero. Por eso es que
Los de las edades pasadas no podían ser perfeccionados, o sea, no podían llegar a obtener el cuerpo eterno, el cuerpo glorificado, porque no había llegado la nueva dispensación donde Dios hará estas cosas y donde nos dará el mensaje final, llamado también la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino. Y para eso tenía Dios que colocar en medio de su iglesia el mensajero de la dispensación del reino y ungir a ese mensajero con su Espíritu Santo para por medio de él darle a su iglesia el mensaje del evangelio del reino. Por medio de él hablarle a su iglesia en una nueva edad y en una nueva dispensación y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y las cosas que estará dando a conocer son mayores que las que José dio a conocer al faraón allá. Y miren, solamente por José darle a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez de hambre, el faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José y lo colocó en segundo lugar en el reino del faraón, porque en primer lugar estaba el faraón. Pero la administración de todo el reino fue colocada la administración en las manos de José. El faraón colocó su anillo en la mano de José y le dijo, y lo vistió con la vestidura correspondiente, y le dijo: sin ti nadie levantará ni la mano ni el pie aquí en Egipto. Vamos a ver cómo está dicho aquí en el Génesis. Así es que todo lo que se haría allí en Egipto tenía que ser ordenado por José. Tenía que tener el visto bueno de José. Él era el administrador. Todos los bienes del faraón habían quedado en las manos de José. O sea, sobre todos sus bienes le puso el faraón. Dice, vamos a ver, Génesis capítulo 41, versos verso 32 en adelante dice: y el suceder del sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura. Por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Hallarían otro hombre como este donde estuviera el Espíritu de Dios? Vean, ninguno de los sabios, ni astrólogos, ni psíquicos, ni psiquiatras, ni médicos, ni sabios de aquel tiempo pudieron darle la interpretación al faraón. Y viene este joven que estaba en la cárcel
lo sacan de allá, lo traen al faraón y le da la interpretación. Pues el Espíritu de Dios no había dejado a José, aunque estaba en la cárcel. Y Dios tenía un programa con José, el cual Dios cumpliría. Y Dios estaba reflejando a Cristo allí. Estaba reflejando a Cristo en su primera venida y en su segunda venida, en la vida de José, desde que Dios lo envió al mundo. Ahora encontramos que el faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba ¿dónde? En José. No reconoció que el Espíritu de Dios estaba en los otros sabios, sino en José. Solamente con una muestra, la de darle a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Y eso fue mostrándole esas cosas por medio del sueño doble que tuvo el faraón. Para el día postrero hay muchos sueños y profecías que hablan de las cosas que han de suceder. Pero ¿quién aparecerá mostrando el significado de esos sueños y de esas profecías, abriendo esos misterios escondidos ahí en esos sueños y profecías y parábolas? Se necesita un hombre con el Espíritu de Dios en él. Y para el día posterior solamente hay uno, y es el ángel que sube de donde nace el sol. Ese es el único que está identificado como el que viene con el sello del Dios vivo. Por lo tanto, ese es el único que puede venir dando a conocer el significado de esos sueños y visiones y parábolas y profecías que hablan de las cosas que han de suceder en el día posterior. Ese es el único que puede abrirle a la iglesia del Señor Jesucristo y luego al pueblo hebreo estas cosas que han de suceder, las cuales Cristo ha prometido dar a conocer a su iglesia en el día posterior. Cuando dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién envía para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto? A su ángel mensajero, así como envió allá a Egipto al faraón, a José, para darle a conocer las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Y por el Espíritu de Dios que estaba en José, fue que él pudo saber esas cosas. Porque el Espíritu de Dios es el que escudriña todas las cosas de Dios. El que escudriña la mente de Dios. Ahora, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nos dice también Cristo, yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora menciona su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 1 y también en Apocalipsis capítulo 22, verso 6 y Apocalipsis capítulo 22, verso 16, diciendo que lo envía. Y aquí tenemos tres testimonios claros de que esto es una promesa de parte de Dios. Si darle el sueño dos veces y en dos formas diferentes al faraón, significaba que la cosa era de parte de Dios y que Dios se apresuraba para cumplir esa promesa. Cuanto más, tres lugares claros donde Cristo nos dice que envía o ha enviado a su ángel mensajero. Es algo verdadero de parte de Dios. Ahora, vean ustedes
El faraón dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y para el día postrero no hallarán otro hombre como este que muestra a Jesucristo, como este que envía a Jesucristo, en donde esté el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, ungiéndolo con el ministerio de la dispensación del reino, para ser el mensajero, el profeta de la dispensación del reino. No será hallado otro hombre, porque Dios no envía dos profetas mayores al mismo tiempo. Así es que solamente habrá uno, y por medio de ese serán dadas a conocer todas las cosas que deben suceder en el día posterior. Todas esas cosas que Cristo prometió dar a conocer. Para eso es que envía su ángel mensajero. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Que si el faraón llegaba a ver al ángel del Señor Jesucristo, pero José estaba allí representando a Cristo en su primera y segunda venida. Y estaba representando a Cristo en todas las manifestaciones que Cristo tendría, también por medio de esos 7 ángeles mensajeros. Así es que tenían allí la representación de Cristo y sus diferentes manifestaciones en sus diferentes etapas. Tanto en su etapa manifestado en carne humana, allá en medio del pueblo hebreo, conocido como Jesús de Nazaret, y también la etapa llevada a cabo en cada ángel mensajero y la etapa llevada a cabo en su ángel que él enviará en el día posterior. La etapa que llevaría a cabo en ese ángel también fue reflejada en José. Ahora, la vida de José es el reflejo más grande de Cristo en profeta alguno. José es el tipo más perfecto de Cristo. Pues lo refleja, lo representa en su primera y segunda venida. Ahora, el faraón dice, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente que en el trono seré yo mayor que tú. Ahora el faraón le encomienda toda la administración de su reino y dice que sin la autorización de José nada se va a hacer allí. Esto es algo parecido a lo que Cristo dice en San Mateo, capítulo 24 y versos 44 al 47, donde dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? Así como Faraón, al cual puso su Señor sobre su casa,
para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esto es así como hizo el faraón allá en su trono. Ahora dice, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. O sea que todo estaba siendo administrado por José. Le dio su anillo, lo colocó sobre el segundo carro y lo colocó como el administrador de ese reino. Y llamó el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ahora podemos ver todo esto que sucedió allá, lo cual es figura de Cristo en su primera venida y en su segunda venida. Y podemos ver que cuando José se reveló a sus hermanos y luego a su padre, su figura de Cristo revelándose al pueblo hebreo, a Israel, en el día postrero. Y Benjamín, que es el hermano de José por parte de padre y de madre, por parte de madre, solamente José tuvo un hermano y fue Benjamín. Y Benjamín representa a los 144,000 hebreos que lo van a recibir. Ese es el grupo que conmoverá a Cristo en el día postrero y estremecerá el corazón de Cristo para revelarse al pueblo hebreo. Ahora podemos ver que estas cosas corresponden al día postrero, en donde Cristo se revelará al pueblo hebreo, y así como José no era conocido por sus hermanos, porque estaba vestido como un príncipe de Egipto, segundo en el trono, y tenía un nuevo nombre y tenía una esposa gentil. Eso es tipo de Cristo vestido con ropa gentil. Vestidura gentil, o sea, Cristo estuvo vestido con ropa hebrea, un cuerpo hebreo, pero luego se manifestó por medio de cada ángel mensajero, se vistió temporalmente, parcialmente, en la porción correspondiente a cada edad. Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Después fue cambiando de un mensajero a otro, hasta que en el día postrero
le toca llegar a su ángel mensajero, el mensajero de la séptima dispensación, y Cristo en el Espíritu Santo se vestirá de ese velo de carne que estará en la tierra, y por medio de ese velo de carne se manifestará, se revelará al pueblo hebreo, pero antes a su iglesia gentil. Y encontramos que José estaba casado con una gentil, la cual tipifica a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver, hay los tipos y figuras que corresponden tanto a la iglesia gentil como al pueblo hebreo. Ahora José, vestido con una vestidura gentil, tenía otro nombre el cual el faraón le colocó. Un nombre para estar entre los gentiles, un nombre gentil con el cual él llevó a cabo la obra y con el cual él estuvo allí manifestado sin que sus hermanos se dieran cuenta que era José. Hasta que llegó el momento en que él se reveló a sus hermanos cuando apareció Benjamín. Y entonces les dio a conocer que él era su hermano José, aunque tenía un nuevo nombre, el cual había obtenido allá entre los gentiles, el cual el faraón le colocó. Y nos dice Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, o nunca más saldrá de allí, nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y mi nombre nuevo es una promesa de Cristo para el vencedor. Ahora podemos ver que estas cosas son dadas a conocer, son abiertas por Jesucristo en su manifestación final, por medio de su ángel mensajero, a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo, cuando vea la manifestación de Jesucristo a través de su ángel mensajero en cierta etapa que está prometida, ellos dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. Se preguntarán por qué acá entre los gentiles, y entonces les será explicada la historia. Y entonces ellos comprenderán que en medio de ellos estuvo 2000 años atrás el Mesías, el ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud, que era nada menos que Emmanuel, o sea, Dios con el pueblo hebreo en carne humana. Dios hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Esto lo entenderá el pueblo hebreo en el día postrero a través de la revelación divina que estará dando Cristo a través de su ángel mensajero. Al ver el pueblo hebreo en cierto tiempo la manifestación de Jesucristo,
llevando a cabo ciertos eventos que están profetizados para el día postrero. Pero mientras tanto, Cristo estará obrando con su iglesia gentil y estará dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así que la iglesia del Señor Jesucristo conozca estas cosas y sean identificadas a ella por la palabra, por el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, a medida que van siendo cumplidas en este tiempo final. Ahora, podemos ver que la ley de la repetición continúa. Y podemos ver que, así como envió un profeta mensajero para cada edad, y luego, al final, envió un mensajero dispensacional, así él haría, luego de los 7 mensajeros, de las 7 edades de la iglesia gentil, para en este día postrero la iglesia del Señor Jesucristo recibir al ángel del Señor Jesucristo, el ángel de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Y en él vendría, así como vino en cada ángel mensajero de las 7 edades, así como vino Cristo en Espíritu Santo en cada ángel mensajero, vendría en su ángel mensajero de la dispensación del reino, revelado, manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Eso es lo que verá el pueblo hebreo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y eso lo verá cuando se estén cumpliendo ciertas cosas que están más adelante. Así es que podemos ver el programa divino correspondiente al día postrero y podemos ver cómo ha estado Dios obrando en forma repetida o repetitiva hasta llegar al día postrero y a las cosas que Él prometió para el día postrero. Y venir a ser este tiempo un tiempo paralelo al de Noé, al de Moisés, al de Abraham y al de nuestro amado Señor Jesucristo. Este es un tiempo paralelo a todo tiempo en donde apareció un profeta dispensacional. O sea, que la aparición de un profeta dispensacional en el pasado reflejó más ampliamente, en una forma mayor, lo que sería este tiempo final. Y la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en su ángel mensajero. Así es que, viendo que estamos en tiempo paralelo a los tiempos pasados donde Dios envió profetas dispensacionales, tenemos que reconocer que Él ha estado llevando a cabo la repetición de edades y también de dispensaciones, hasta que llega a la perfección la labor, la obra que Cristo comenzó a hacer. Ahora, en el día posterior, es que llega a la perfección un grupo de seres humanos, los cuales llegarán a ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero miren, Dios se ha mantenido repitiendo
las edades y repitiendo las dispensaciones. Hasta que para el día posterior, para el séptimo milenio, para la dispensación del reino, habrá un grupo de seres humanos que llegarán a ser perfectos, con cuerpos perfectos, cuerpos eternos, cuerpos glorificados, y serán a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Si Dios no continuaba repitiendo las edades y también las dispensaciones, miren, si Dios no repite las edades, no puede llegar a otra dispensación. Y si Dios no repite las dispensaciones, no podía llegar a la séptima dispensación. Porque no puede brincar de la primera a la séptima dispensación. Tiene que ir sumando. De la primera dispensación le suma otra más y ya es una segunda dispensación. Ya tiene dos dispensaciones. Le suma una nueva y ya tiene tres dispensaciones. Ya es la tercera dispensación. Le suma otra y ya es la cuarta dispensación. Le suma otra y ya es la quinta dispensación. La quinta dispensación de Moisés o por Moisés. Y siempre cuando suma una nueva dispensación, suma un nuevo mensajero dispensacional y un nuevo mensaje y un nuevo pueblo. Así hasta llegar a la dispensación del reino. Pero va sumando, o sea, va repitiendo dispensaciones. Y en cada dispensación podemos ver que lo que hubo en la dispensación anterior o dispensaciones anteriores vuelve a repetirse, pero en otra dispensación. Y así por el estilo podemos ver que las palabras dadas en Eclesiastés, las cuales leímos aquí, donde dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. O sea, aquello que fue en el pasado, ya es en el presente, en una nueva edad y en una nueva dispensación. Y en un nuevo tiempo, una nueva generación. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, hablando ahí del futuro, ya fue en otra generación y en otra edad y en otra dispensación. Y ya lo que fue viene a ser tipo y figura de lo que será. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Ven? Son ciclos divinos repitiéndose conforme a la ley de la repetición. Y en esta repetición Dios obtiene un producto en cada repetición que lleve a cabo. Así como cuando un automóvil va viajando, cada vez que da una vuelta a la llanta, obtiene cierta cantidad de centímetros o de pulgadas de adelanto. Y así es en el programa divino. De edad en edad se alcanza un adelanto en el programa divino y de dispensación en dispensación un adelanto mayor. Bueno, hemos visto la ley de la repetición y lo importante que es, y hemos visto que está en todas las esferas de la vida del ser humano. Está en la parte física, en la parte espiritual, en la parte política, en la parte económica, en todos los aspectos de la vida del ser humano. Está la ley de la repetición
y no la podemos sacar de medio de la raza humana. Así es que podemos ver que cuando la ley de la repetición no está manifestada en una persona, es porque ya la persona se murió. No podemos ver que repite la respiración. Y entonces tenemos que decir, respiró por última vez, tal día y a tal hora. Terminó la ley de la repetición en la vida de esa persona. La ley de la repetición, vean ustedes, hace que la persona continúe viviendo. Por eso se requiere que la persona comprenda la ley de la repetición en las diferentes esferas de su vida. Para que así siempre tenga un adelanto en todos los campos de su vida. De otra forma, nunca se adelantará en la vida. La vida tiene un orden y usted no puede brincarle por encima al orden de la vida. Miren, en los números también, algunas personas, vean ustedes, no comprenden que una cifra de, vamos a decir, de 1 billón, una cifra escrita de 1 billón, usa cierta cantidad de números, pero miren, por más grande que sea la cifra, solamente tenemos del 0 al 9 para hacer la cifra que deseemos nosotros. ¿Ven? Poquito para hacer mucho. Y no tuvo Jesucristo unos pececitos y unos panecitos y hizo comida para miles de personas, en una ocasión unas 5,000 personas y en otras 4,000 personas, porque Él multiplicó lo que tenía en su mano. Lo que le fue colocado en su mano, Él lo multiplicó. Así es que, vean ustedes, ustedes quieren tener una cifra de 1 millón, pues miren, tienen del 0 al 9, tienen todos esos números del 0 al 9, o sea, tienen 10 números contando el 0, y con eso usted hace la cifra de número que usted desee. ¿Ve? Cualquier persona puede decir, es que la cifra que yo voy a hacer no me dan estos números. Sí que le dan. Le dan y le sobran. Y para que le den y le sobren, miren, han colocado, por ejemplo, 100 años luz. ¿Ven? Pero usando siempre los números. 100 años luz, ya eso es mayor que 100 kilómetros, ¿verdad, Miguel? Y que 100 millas. Ya eso es para medir de la Tierra a la Luna, al Sol y a otros planetas. Pero siguen usando del 0 al 9. Así es que podemos ver que con la forma sencilla que Dios ha establecido, Él hace todo lo que Él prometió. Y nosotros, aprendiendo la lección que viene por medio de la ley de la repetición,
obtendremos el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido para todos nosotros. Así es que, adelante, amados amigos y hermanos, en el programa divino, viendo cómo Dios se repite en su programa, en una nueva dispensación y en una nueva edad, todo lo que Él ya había hecho en otras edades y en otras dispensaciones. Y nos da un mensaje para esa nueva dispensación que fue reflejada en otras dispensaciones. Y ese nuevo mensaje que fue reflejado en otros mensajes de otras dispensaciones. Y lo que es, ya fue en el pasado, en otras edades y otras dispensaciones, pues allá fue reflejado todo lo que Él haría en nuestro día, en el séptimo milenio y en nuestro día, la edad de la piedra angular, y en nuestra dispensación, la dispensación del rey. La ley de la repetición nos deja ver claramente la trayectoria de la historia del programa divino a través de las edades pasadas y dispensaciones pasadas. Y nos prepara para ver claramente el cuadro de nuestro tiempo. O sea, nos ayuda para tener un cuadro más claro del programa divino que Él estaría llevando a cabo en este día postrero, en el cual nos ha tocado a nosotros vivir. La ley de la repetición en todos los aspectos de la vida del ser humano. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, teniendo compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.